haciendo la oración inicial de la Guardia de Honor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos sentir lo que es recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Jesús manso y humilde de corazón. Oh María sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ahora, antes de seguir con el libro La Devoción, creo que lo tienen la mayoría, al Sagrado Corazón de Jesús, solo escuchar el Evangelio de San Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta todo sarmiento que en mí no da fruto y limpia todo el que da fruto para que siga dando más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros podréis si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Permaneced en mi amor. Palabra del Señor. Bueno, ahí está pues una introducción, una palabra de Dios, un evangelio que nos ayuda a entender quiénes somos nosotros y la relación que tenemos con Jesús, una dependencia total. Nosotros dependemos totalmente de Jesús. Sin Él no podemos hacer nada. Entonces, lo que más nos preocupa es mantenernos unidos a Él. Es la principal preocupación en esta vida, porque de eso depende todo lo demás. Aquellos hermanos que dan frutos de vida cristiana, Jesús los limpia. Dios Padre los limpia, los purifica, los poda para que sigan dando fruto. Y el que no da fruto, el Padre lo corta. Entonces así es la vida cristiana. El que no da fruto, mi Padre lo corta. Ya no lo vemos a esa persona. Así que estamos llamados a vivir en el amor, conservando las palabras que Él nos ha dicho. Vámonos a lo que toca hoy, que es el capítulo 2, página 137. Obstáculos que impiden sacar fruto de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Bien, somos consagrados al corazón de Jesús, comenzando con la primera consagración que nosotros vivimos. ¿Cuál fue la primera consagración que hicimos en la vida? El bautismo. Y esa es la principal consagración, es la inicial, la principal. Gracias al bautismo se nos abrieron las puertas de la gracia de Dios, de los sacramentos, de las puertas de la iglesia, gracias al bautismo.
Por el bautismo somos consagrados a Dios, todos los bautizados. Después cada uno va descubriendo su propia vocación y su consagración la vive según la vocación que Dios le ha dado. Los consagrados en la vida religiosa, los consagrados en el matrimonio, los consagrados como solteros, los consagrados como sacerdotes, etcétera, etcétera. Cada uno vive su consagración bautismal según la propia vocación. De ahí pues en la iglesia, ustedes saben, hay muchas consagraciones que se hacen, llamadas consagraciones. Hay de todo, una lista larga de los creyentes a que se consagran, un montón de consagraciones. Tenemos la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, que es la que nosotros practicamos. A lo mejor hay aquí personas consagradas por está la sangre de Cristo, está la Virgen María, está a San José. Bueno, hay muchas estilos de consagración. Entonces nosotros hoy estamos viendo esta del Sagrado Corazón de Jesús, que es el corazón de Dios, es las profundidades de Dios. Dios en su ser, una devoción a Dios en su Sagrado Corazón. Ahora, la devoción al corazón de Jesús todos aquí la practicamos, unos más, otros menos. Entonces, porque hay obstáculos para que podamos practicar esta gracia. Todos estamos llamados a arder en el fuego del amor de Dios. Todos estamos llamados a tener un fuego ardiente en nuestro corazón. ¿Cuánto desearía que este fuego estuviera ahí ardiendo de Jesús en toda la tierra? O sea, que arda. Nosotros estamos llamados a vivir el amor en una intensidad bien grande, heroica, martirial, hasta dar la vida por los demás, la vida física. Entonces, a eso estamos llamados, para eso nos hemos consagrado. ¿Para qué nos bautizaron? ¿Para qué nos bautizaron? Para ser santos. Para eso nos bautizaron. Para que llevando una vida de bautizados lleguemos a ser santos. Para eso nos bautizan. Y esa santidad después se realiza en la vida a través de la vocación particular de cada uno. Todos estamos llamados a alcanzar esa santidad, ese fuego ardiente en el corazón. Pero ¿por qué no todos tenemos ese fuego? ¿Por qué no todos tenemos ese fuego ardiente? Sino que pues practicamos la misma vida cristiana, pues ¿por qué no somos ardientes en vivir esta vida? Hablo de la vida cristiana en general y también de la devoción al corazón de Jesús. ¿Por qué no toda la gente tiene ese fuego, ese amor grandísimo a la Eucaristía, ese amor grandísimo a la oración, que es hablar con Dios, ese amor ardiente al prójimo? Entonces, no llegamos a eso porque hay una serie de obstáculos que nos impiden. Y es necesario conocer los obstáculos para poder superarlos y que en nosotros se dé lo que Jesús quiere. Ojalá que ese fuego ya estuviera ardiendo en todos los corazones. Cuando eso se realice, Jesús podrá decir: misión cumplida, misión cumplida. Todos arden en el amor a Dios, todos. Pero como eso no es así todavía, existe la tibieza, la negligencia, el descuido. Entonces vamos a ver, según este autor, los motivos por los cuales no alcanzamos eso. Por eso muchas veces caemos en sequedad, estamos en la iglesia y como no ardemos en el amor, pues
tenemos sequedad, tibieza o disgusto, un disgusto en practicar lo que la iglesia nos enseña, un disgusto, no tener alegría al venir, por ejemplo, a la iglesia. No se tiene ningún consuelo ni dulzura en la oración, ningún sentimiento de devoción, ni en la comunión ni en la misa. Estar en misa y sentir siempre la sequedad, el disgusto, un disgusto, y estamos en la misa. Hay frialdad y tedio en aquello que debiera ser nuestro mayor gusto, aquello que más nos debe alegrar y consolar, y no hallamos eso, porque hay unos impedimentos ahí, hay unas barreras que se han levantado que nos impiden pasar allá y nos quedamos aquí, en una celebración puramente externa. Entonces, los santos, por ejemplo, dice aquí el autor, los santos, ¿cómo vivían los santos en ese sentido? ¿Cómo vivían? Ellos dicen que no se puede imaginar mayor gusto que el que experimentaron en el servicio de Dios. Servir a Dios es el mayor gusto en ellos, en esta vida. El mayor gusto de ellos es servir a Dios en esta vida. Lo que les causa más alegría, lo que les causa más felicidad es servir a Dios. Pero ¿por qué eso no se da en todos los servidores de la iglesia? ¿Por qué? Porque hay un descontento, porque hay enojo, falta de dulzura, falta de amabilidad en el servicio. ¿Y por qué? Los santos dicen que el mayor gusto es ese. En el servicio de Dios hallaron tanta dulzura que hasta las mayores austeridades y trabajos les parecían delicias. Ustedes lo pueden leer esto en las vidas de los santos. Todos dicen eso, que a mayores sufrimientos en el servicio de Dios, mayor alegría, mayor felicidad en el servicio de Dios. Grandes trabajos, grandes austeridades y privaciones en el servicio de Dios, eso queda marcado con una gran alegría. Las congregaciones religiosas, cuando nacen, parten de cero, no tienen nada, solo es un fundador, una fundadora, que ahí tiene el plan de Dios, el Espíritu Santo, pero no tiene nada. De las obras, la visitación, por ejemplo, nacieron así. Aquí en El Salvador, ustedes ya saben la historia. Las hermanas ya se iban a ir, dos que vinieron porque no hallaban nada. Aquí no hay nada, porque andaban buscando casa, una casa que las alojara, no hallaron aquí. Varios días que estuvieron, nada. Y ya se iban a ir cuando la providencia, les puso una casita por ahí. Y ahí comenzó la obra. Y en esa casita era tan chiquita que a puras penas cabían las 8 que vinieron. Puras penas. Pasaron muchas privaciones, muchas austeridades, muchas incomodidades, muchos trabajos, muchos sufrimientos. Pero cuando ellas recuerdan eso, esa fue la mejor época. La pueden recordar así. Esa fue la mejor época. La que puso las bases de lo que hoy disfrutamos, los sufrimientos y las austeridades de ella, estos son los cimientos. Y esto lo disfrutamos nosotros hoy. A disfrutar, que tengo aquí siempre, a disfrutar. Pero detrás, ¿qué hay? Muchas austeridades, privaciones, sufrimientos, sacrificios. No sabemos si ellas comían los 3 tiempos, porque eso no me dice, que den el secreto, que solo Dios lo sepa, para que dé el ayuno, que dé fruto del que no se sabe, que nadie, y siempre contentas, sirviendo a la gente que llegaba.
Entonces, así, entonces, lo mismo el pueblo de Israel. Israel, ¿cuál fue la edad dorada de Israel? La mejor época que tuvimos, ¿cuál fue? La del desierto. Así lo dicen ellos. La mejor época es la del desierto. Porque ahí solo Dios y nosotros. ¿Y quién por nosotros? Todo era adverso, porque en el desierto que hay, no hay nada en el desierto. Ahí no hay cultivos de vegetales, de hortalizas, no hay ganado, no hay centros comerciales, no hay almacenes, no hay mercados, nada. Y pasaron 40 años Dios asistiéndolos en todo, con sufrimiento, privaciones. Sin embargo, Dios los mantuvo y los alimentó, y los cuidó y los sanó de sus enfermedades. Entonces, y fue la mejor época. No cuando tenían el templo ahí lleno de oro y de plata y que eran ricos, no, esa no fue la mejor época. La mejor época para ellos es el desierto, cuando conocieron a Dios de verdad, y lo conocieron, que no lo conocían, y experimentaron de primera mano su asistencia, su protección, su poder, su salud, su curación, su guía. Esa fue la mejor época, la de las privaciones en el desierto. Entonces nosotros también, ¿cuál ha sido la mejor época en la vida de ustedes? Ya van a empezar a tener los lujos, en los viajes, en los pagos de billetes, así es como piensa la gente. Esa fue la mejor época, cuando yo podía viajar a todos lados y mis negocios iban para arriba. Mira, así piensa el mundo, así piensa el mundo. Pero los cristianos no. La mejor época hay que descubrirla. ¿Cuál fue la mejor época tuya? Descúbrela, porque ahí donde menos piensas, ahí fue la mejor época. Donde Dios se te manifestó para que tú lo conocieras bien. Esa fue la mejor época. No sabían, les parecían delicias. No sabían lo que era disgusto o tristeza, porque hasta lo áspero causaba en ellos una alegría tan pura y tan perfecta. Lo duro, lo áspero, a ellos les causaba alegría porque sabían que lo estaban viviendo por Cristo. Todo lo que vivían, el sentido era Cristo. El problema es cuando uno vive todos esos sufrimientos, pero sin sentido. ¿Por qué? Y ahí es los lamentos y ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? O sea, cuando la persona es egoísta y todo gira alrededor de ella, sus sufrimientos no tienen sentido. Se le hace un infierno a la vida. El matrimonio se le hace un infierno. La vida, todo se le hace un infierno. El trabajo, la sociedad, el país, el mundo, todo es un infierno. Aquí no encuentra consuelo porque no acepta la realidad, no la acepta y vive huyendo de la realidad en su imaginación. Y como no acepta esta realidad, se pone así a saber en qué se conecta, se va de la realidad. En cambio en ellos no. Hasta lo que parecía áspero causaba en ellos una alegría tan pura y tan perfecta, porque tenían en su memoria el recuerdo de Jesús. Jesús en la mente, Jesús. La vida de Jesús en la mente y en el corazón. Jesús vivió eso. Jesús quiso nacer como un sin techo, ya sabían. Él nació sin techo, no tenía casa propia, sin techo, así quiso nacer. Y eso nos causa una gran alegría, que aquí ponemos el pesebre. O sea, una gran alegría, un sin techo, nació un sin techo. Pero porque ya sabemos el significado de todo eso, nos alegra. En los sufrimientos de ellos, porque María no es que estaba feliz, bueno, feliz, pero en medio de la pobreza y la dificultad, no había lugar para ellos. Sentía
la falta de amor de la gente, la falta de caridad. No darle espacio a una que iba a dar a luz en ese momento. Nadie le dio espacio. Iba a dar a luz. Vivieron esos sufrimientos, y para nosotros una gran alegría. Los sufrimientos de ellas para nosotros hoy son una gran alegría. Los frutos de los sufrimientos son los frutos del sufrimiento vivido cristianamente. No es el sufrimiento así por ser sufrimiento. Cuando uno afronta la vida cristiana y con los sufrimientos de por medio, eso da frutos que son alegría y lo demás, que no están en el momento, los frutos vienen después. Cuando Dios diga, los padres de familia lo saben también, a nivel humano, lo que sufren por los hijos, ya después miran los frutos. En los hijos que han asimilado bien eso, con gratitud y con amor. Después ven los buenos frutos en los hijos y en los nietos. Los más pesados accidentes de la vida no podían turbar esa alegría que ellos tenían. En las más terribles pruebas en que Dios los puso, hallaron su dulzura y su consolación. Esto lo estamos diciendo para que veamos cómo hay que practicar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús para que nosotros progresemos en ella. Porque si no progresamos en la devoción, en el amor a Dios, es porque nos hace falta esta visión. No la tenemos esta visión. Y nosotros queremos lo contrario de lo que dice aquí. Queremos lo contrario. Hallaron dulzura y consolación en esas terribles pruebas. ¿Qué es lo que les podía quitar la paz a los santos? ¿Qué es lo que sí les podía quitar esa paz? Es el pecado. Ellos lo sabían. Lo único que a mí me puede robar esta parte, estas gracias, es lo que vivo ya, es el pecado. Por eso le tenían horror al pecado. Venial también, no solo al mortal, horror al pecado. Y procuraban vivir en gracia de Dios. Y si pecaban, se levantaban rápido para no seguir viviendo en ese pecado venial. Era tanta la confianza que Dios les dio de su misericordia que también hasta sus propias faltas no les turbaban la paz. Entonces ellos también, si caían, reconocían y experimentaban la misericordia de Dios en sus faltas. No se desesperaban, no dudaban del amor de Dios y buscaban el perdón, buscaban ser perdonados rápidamente. Entonces lo único que tenían era temor de Dios, temor a romper con Él. Eso sí me puede quitar toda la bendición, romper con Dios, y lo que me hace romper con Dios es el pecado. Las obras que los santos realizan, sea congregación o no, es para que los demás no vivan en pecado, es ayudarles a que salgan de la vida de pecado. Esa es la vida de los santos. Ellos que ya dejaron ese estado de vida de pecado, ayudados, sostenidos por Dios, procuran que eso se extienda a otros, que vivan de otra manera. Entonces, cada santo agarró un sector de la población y trabajó con ellos. San Juan Bosco agarró a los jóvenes. San Francisco de Sales y Juan de Chantal agarraron candidatos de esa época con sus características. Felipe Neri también con los jóvenes, el cura de Ars con el pueblito que le dieron, y los que llegaban a confesarse, con ellos, trabajan con ellos. Un santo de hoy, pues, ¿con quién trabajaría hoy en nuestro país? ¿Con quién trabajaría? Por ejemplo, en la guerra civil, el santo trabajó con toda la gente que
sufría por la guerra, las víctimas, todos los que sufrían por la guerra, por ello. Y hoy en esta época un santo, ¿por quiénes trabajaría? ¿Quién? Por los que andan más perdidos, pues, los más perdidos. Por la conversión de los pecadores, porque Jesús no vino por los justos, sino por los injustos, no por los sanos, sino por los pecadores. Estos santos, pues estos sentimientos los tienen todos los siervos de Dios, en todos los tiempos y edades, en todas las naciones, pueblos y estados. Y así lo dijeron ellos en la hora de su muerte, que es el tiempo en que se habla con más sinceridad. ¿Cuándo es que las personas hablan con más sinceridad? A la hora de su muerte, que hasta mandan llamar al confesor para soltar todo lo que tenían escondido durante muchísimos años, a lo mejor, que no han sido sinceros del todo. Ahí sí, esa es la hora en que todos somos más sinceros. A la hora de la muerte se manda a llamar a fulanito, perdonarme, a reconciliarse, porque sale la sinceridad del corazón. Perdoname, se manda a llamar en la hora de la muerte. Esa es la hora en que la gente habla con más sinceridad. Lo mejor es estar acostumbrado ya a vivir así. Eso es lo mejor. Esos son los sanos también. Ya están acostumbrados a ser sinceros. No es que solo en esa hora, sino que todos. Bien, entonces, por ahí va la verdadera devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Por ahí va. Para progresar en ella. Sentir lo mismo que sentían los santos, que es lo mismo que sintió Jesús. Es lo mismo. Los mismos sentimientos de Jesús tenían ellos. Cuánto deseo comer esa Pascua, dijo Jesús a los apóstoles. Con cuánta ansia quiero comer esa Pascua. ¿Cuál Pascua? La cruz. Porque sabía que haciendo eso los frutos que iba a lograr, buenísimos frutos, excelentes frutos, que la humanidad tuviera el cielo abierto, que se abriera la puerta del cielo, es por la pasión de Cristo y su resurrección. Entró y abrió el cielo y lo dejó abierto para nosotros. Son los frutos de la pasión. Entonces, por eso ellos sentían esa alegría en su sufrimiento. Le estamos abriendo el cielo a un montón de gente con lo que nosotros vivimos así. Pruebas, cruces, tormentos, sufrimientos, persecuciones, los males que generalmente uno anda huyendo de ellos no. Bueno, decía una primera lectura de las misas de esta semana que pasó. Acepta lo que te sobrevenga, decía ahí. Por ahí está el leccionario. Acepta lo que te sobrevenga en la vida, acéptalo. No te rebeles, acéptalo. Por ahí va eso, por ahí va también. Hay que tener sabiduría, pues, para los que no es así nomás, para tener esto que estamos hablando, que los sufrimientos nuestros tengan frutos de alegría en otros. Y el máximo ejemplo lo dio Jesucristo con esa obra que vino a hacer. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene verdadera dulzura. ¿Cuál es el fruto de la devoción al corazón de Jesús? ¿Cuál es el fruto? Es un amor a Jesús muy ardiente y muy tierno. El fruto de la devoción es un amor ardiente a Jesús, muy ardiente y muy tierno. Alegría interior es otro fruto de la devoción. Consolaciones de parte de Dios, dulzuras, paz inalterables, o sea que tú conservas la paz, pase lo que pase.
¿Cuándo es que nosotros perdemos la paz más fácilmente? Así la perdemos. ¿Cuándo? Cuando alguien te insulta, cuando alguien te desprecia y sale rápido a perder la paz, cuando alguien te mira mal, cuando alguien desprecia a un hijo tuyo, ahí ya tocó, ahí tocó de verdad la raíz, tocó. Cuando te tocan a un hijo tuyo, ahí sale, se pierde la paz. Cuando a uno le mencionan a la madre en un insulto, ahí se pierde la paz de todos, se pierde. Entonces, pero la devoción al Sagrado Corazón, un fruto es paz inalterable. No perdemos la paz, pase lo que pase. Y otros tantos dones inseparables del perfecto amor de Jesús. De ahí hemos mencionado varios frutos de la devoción que se deben dar en nosotros. Es un amor ardiente y tierno a Jesús, alegría interior, consolaciones del cielo, dulzuras inalterables y paz inalterable, que exceden a todo pensamiento. Pero ¿por qué no tenemos eso en medida como debe ser, ¿verdad? ¿Por qué? Por unos impedimentos que mencionan aquí, que son 4 principales. El primer impedimento es la tibieza. En la vida espiritual, la tibieza. Segundo impedimento es el amor propio. Tercer impedimento, la soberbia secreta. Y cuarto impedimento, ciertas pasiones no mortificadas. Pasiones no mortificadas. Eso nos impide que se den en nosotros esos frutos. ¿Quiénes son los más antiguos que se han consagrado aquí? ¿En qué año se consagraron? 2010. Cuando vinieron. ¿Y allá ustedes? 2012. 2009. No puede ser. No, ellas vinieron en el 2010. Bueno, pero ya también es de las antiguas, está bien. Entonces, ya años y años de practicar la devoción. Se esperan unos frutos grandísimos. Por el tiempo se esperan unos frutos. Veamos el primer obstáculo, que es la tibieza. Vamos a ver, está el amor de Dios, que es infinito. Todo lo que existe, existe por amor. Un pajarito, por puro amor de Dios, existe. Una hormiga, por amor de Dios, existe la hormiguita. No digamos el ser humano, un hombre, una mujer, un niño que viene al mundo, es por puro amor de Dios. Aunque el mundo esté lleno de odio, aunque sea fruto de una violación, ahí un egoísmo, pura lujuria, pero un niño que entiende el niño. Entonces, es un don que hay que recibirlo con amor, no hay que matarlo, hombre, a seguir la obra de los que lo generaron. Hay violencia y violación, pues matémoslo también, tampoco, no, porque seríamos peor que los violadores, porque los violadores, porque no tienen todo lo que nosotros ya tenemos, no tienen sacramento así diario, no se confiesan, son gente lejísima de Dios. Y lo hacen porque por eso lo hacen, pero uno que ya está en esto, no se puede. Seríamos peor que ellos, peores. Entonces la tibieza, el amor de Dios es infinito.
vino a buscar a los enfermos, a los pecadores, por amor. Entraba en las casas de ellos, hablaba con ellos, comía con ellos, para atraerlos a Dios, porque eran alejados de Dios, para acercar por amor, por puro amor. Jesús aborrece el pecado, porque miren lo que hace el pecado, mata. El pecado, miren lo que hace, mata. El pecado mata. Por eso Él aborrece el pecado. Pero al pecador no lo aborrece Jesús. Jesús no aborrece al pecador. Vino por ellos. Es la oveja perdida. Ama a la oveja perdida. No solo ama a las que no se han perdido, a la perdida y la va a buscar. De Jesús ama al pecador, lo llama, lo busca y tiene compasión de él. Quiere que ya no siga viviendo así. Entonces Jesús hizo todo para que el pecador ya no siga viviendo en pecado. Entregó su vida, murió por ese pecador, dio su vida, su sangre, perdió la vida para que ese hermano ya no viva en pecado. Para salvarlo es que dio la vida. Él murió para salvar. Y nosotros vivimos condenando a los pecadores. Entonces no estamos de parte de Jesús. Nosotros condenamos el pecado y queremos que la gente se salve, que ya no sigan así. Entonces por eso nos toca ir donde ellos, obras de misericordia, anunciar el Evangelio, el amor de Dios, el querigma, el perdón, la vida nueva en Cristo. Eso es lo que nosotros nos toca hacer. No ir a condenar a los demás, porque el mundo ya vive condenándose. Entre ellos se condenan en el mundo al punto que se hacen la guerra. Para condenar al otro le hacen la guerra. Entonces nosotros no. Nosotros continuamos la obra de Jesús, que es que todos se salven. Y nos toca hacer todo lo posible, no un poquito, que eso es tibieza. La tibieza de la cual estamos hablando. Más o menos así, más o menos, esa es la tibieza. Más o menos la devoción, más o menos, eso no es así. Es la tibieza. Pero el corazón de Jesús hay algo que no habla bien fuerte Jesús sobre, dice aquí, su divino corazón no puede sufrir a una alma tibia. Los tibios, ahí sí, los tibios. Ojalá fueras frío o caliente, dice Jesús en el libro del Apocalipsis a una de las iglesias. Ojalá fueras alejado, con 7 demonios, como María Magdalena. Ojalá fueras así, como aquel endemoniado de los cementerios. Ojalá fueras así. O caliente como mis apóstoles. Ojalá fuera así como mis apóstoles. Ojalá. Pero tibio, dice el libro del Apocalipsis 13:16, porque eres tibio yo te lanzaré de mi boca, por no usar la palabra propia, que es Apocalipsis 13:16, está en el último libro de la Biblia. Dice, no está mal así, 13:16. ¿Quién se acuerda? Nuevamente cita es, porque son tibios. Aquí está, es el capítulo 3, versículo 10 y el 15, hay que corregir en la cita, y está equivocada en el libro. Es Apocalipsis 3, versículo 15. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero como eres tibio, es decir, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Voy a vomitar.
Ojalá fueras pandillero, ojalá fueras pandillero. Frío, 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 ojalá. 7 demonios adentro, ojalá. Que ya años en la iglesia y tibio. Años ocupando un puesto en la iglesia y una persona tibia. Tibia que no progresa en la vida espiritual. Ocupando un puesto en la iglesia que otros lo necesitan más. Otros necesitan más ese puesto que tú tienes ahí. María Magdalena, ¿cuántas? Allá afuera. Saqueos, ¿cuántos saqueos quisieran estar disfrutando ya de esta vida? Corruptos, ¿cuántos corruptos quisieran ya en la conversión, ya cómo estarían ya totalmente cambiados? Ladrones, ¿cuántos ladrones? Ojalá fueras una Santa Josefina Vaquita, caliente, caliente. Ojalá fueras una Santa Juana de Chantal. Ojalá fueras una Bernardita, Santa Bernardita. Ojalá fueras caliente o fría, pero tibia, que más o menos mañana lo voy a hacer, mañana. Perdono, pero ahí, más o menos. Perdono, pero tibia, una persona tibia. Entonces dice Jesús, voy a vomitarte de mi boca. Otras veces hemos explicado qué significa eso. ¿Qué significa eso? ¿Quién se acuerda? Ya lo hemos dicho varias veces, años eso. Bueno, aquí estamos todos nosotros. Hoy tenemos asamblea llena aquí. Ya parece parroquia eso. Parece una capilla de dónde, parroquia. Pero, y también la iglesia comenzó con Cristo comenzó la iglesia. Todos los siglos ha habido iglesia en los últimos 2000 años. Y pues están los hermanos, pues todas las hermanos de la comunidad, la iglesia. Pero ¿por qué con el tiempo algunos van desapareciendo? Porque hay hermanos que ya no vienen a la iglesia. ¿Qué habrá pasado con ellos? Porque por aquí va una respuesta de eso. Te voy a vomitar de mi boca, te voy a vomitar. Expulsar del cuerpo. Con el vómito se expulsa algo del cuerpo que le está haciendo daño al cuerpo. La tibieza le hace daño al cuerpo. Por eso se vomita como algo malo. ¿Por qué han dejado de venir muchas personas a la iglesia? ¿Por qué? Porque ya no quieren venir. ¿Y por qué ya no quieren venir? Porque ya no aman. A los que aquí adentro ya no los aman, sino todo lo contrario. Se les secó el amor y ya no sienten amor hacia ninguno de estos pecadores que hay aquí, sino que le viene el juicio. Son pecadores, son idólatras, son no sé qué, 666. Ya son todo eso, ya no ama. Es una persona que ya no ama a la iglesia, ya no ama a la comunidad, perdió el amor. O sea, lo fue perdiendo porque se mantuvo en el juicio. Por eso Jesús dice, no juzgue, no condene. ¿Qué pasa si uno no le hace caso a Jesús y sigue juzgando? Viene a la iglesia juzgando, condenando, y así viene, y como va a estar contenta la persona, cómo va a tener esa alegría que dice aquí, esa paz, alegría, y la va a ir perdiendo. Es como Dios que le dijo a Caín, ya deja de pensar así, deja de actuar, deja de sentir así. Si sigues cultivando esos malos pensamientos, si sigues cultivando esos malos sentimientos hacia tu hermano Abel, el pecado está a la puerta. Si tú sigues en eso, ahí está el pecado a la puerta. Y como Caín no le hizo caso a Dios, lo mató. No frenó esos sentimientos malos que tenía, no los mortificó. Y Dios le dijo, detén eso, el pecado está ahí a la puerta. Y efectivamente no le hizo caso, lo mató al final.
la gente que mata con el corazón, mata con la lengua y habla mal de la comunidad, habla mal de los hermanos. Si uno vive así todo el tiempo, tibio, después ya no está aquí, desapareció. Hoy estamos de donde ya, hablando mal de aquí. Ya no está, lo vomité, porque Dios es causa primera. Dios está detrás de todo. A Dios nada se le escapa. No cae una hoja de un árbol sin que Dios esté ahí, pendiente de la hojita, una hojita que va cayendo. Ya no digamos de nosotros. Y todo eso lo hace para nuestro bien. Dios no hace nada para el mal de nadie. Si Dios permite cosas que decimos que son malas, es para el bien. Dios permite el mal porque de los males va a sacar bienes mayores. Por eso lo permite. Dios permitió que el demonio atacara a Job. Porque dije que le fue a pedir permiso a Dios. Que las criaturas no actúan sin el consentimiento de Dios, sin el permiso de Dios. Y le hizo mucho mal a Job. Pero al final, la situación última de Job fue muchísimo mejor que la primera. Por eso Dios permitió eso. Porque Job me va a conocer mejor, va a ser más santo a través de las pruebas que le van a venir, que si no tuviera ninguna prueba. Por eso Dios permite los males, en parte. Entonces, estamos hablando de la tibieza. Ojalá fuese frío. Entonces, ya expliqué qué significa te voy a vomitar. Lo que le hace daño al cuerpo tiene que ser vomitado. Y el cuerpo ya queda bien. Porque le salió lo malo, que es la tibieza. Ser una persona tibia. El corazón de Jesús pide almas puras y que sean capaces de su amor. Jesús llamó a los apóstoles, que eran gente corriente, pescadores, con sus pecados y todo, Mateo ya vimos, y todos los demás ya vimos, pero para transformarlos. Jesús los llamó para transformarlos, no para dejarlos así. Perdonó a la adúltera, pero para que no siguiera de adúltera. Vete y no peques más. No vuelvas a cometer adulterio. Jesús a eso vino a quitarnos el pecado del corazón, de nuestra vida, para que vivamos en santidad. Entonces Jesús lo llamó a todos para transformar, pero está la libertad del ser humano. Somos libres, y en esa libertad ahí está Judas el traidor. Dios lo llamó sabiendo cómo era, ladrón. Era ladrón. Bueno, vamos bien. Dimas, ¿qué era? Dimas, ladrón. Los dos eran ladrones, Dimas y Gestas, y ofrecer oportunidad a todos. Pero en la libertad, uno sí, otro no. Hasta parece que los cuervos le arrancan los ojos, así, señal de lo que pasa. Al final, pues, uno creyó en el paraíso. A eso vino Jesús, a transformar al pecador. Transformó a 11 y uno no se dejó transformar. Se resistió a la gracia de Judas en su libertad y actuó de manera distinta como Jesús enseñaba. Jesús enseñaba a ser transparente y él no quiso ser transparente. A escondidas hacía las cosas, sin que nadie supiera. Doble vida llevaba, tenía doble vida. Andaba entregando a Jesús y nadie sabía. Nadie sabía. Doble vida. Apóstol, pero por otro lado el cuchillo en la espalda. Y apóstol. Entonces, es el mal. Por eso él ya no siguió con los 12. Ya no siguió porque lo que empezó tibio, robar, con cierta tibieza, robar, después hizo más grave la cosa.
pecado último, vender al Señor. Y eso se podía detener, pero él en su libertad se cerró a la gracia de Dios, que fue vomitado también, digamos, porque le hacía daño a los 12 al cuerpo, que él permaneciera, y le hizo daño al matar a Jesús, al entregarlo. Este Sagrado Corazón quiere almas que estén dispuestas para recibir sus favores y llegar al grado de perfección a que la destina. Quiere almas que quieran ser perfectas en el amor, ardientes. Quiere almas así. Y esto es lo que no haya en una alma que vive con tibieza, que no quiere arder en el amor, solo pasarla más o menos. Yo oro para sentirme bien. Bueno, una oración tibia. Es que yo oro para sentirme bien. Bien, es tu oración para sentir. Porque estoy muy nervioso. Voy a orar. Ay, qué paz, qué paz. Vaya, estuvo ya me pasó. Y esa es tu oración tibia. Para eso mejor hay que ir al yoga. Vayan a recibir cursos de yoga. Yoga, meditación trascendental. Antes estaba el método de control Silva, en la guerra civil aparecieron todas esas cosas, los Hare Krishna, Om, y la comida vegetariana al mago Fancy con su grupo ahí de las mayas, pasa de cuadra, no sé qué. Bueno, ya la gente mayor sabe, porque en la guerra civil pues, pasó todo eso, la angustia, y la gente buscando, no tenía una solidez adentro, se salieron y se fueron por otros rumbos, desconcertados. Entonces quiere almas que quieran arder, no un poquito así de apenita el amor que tiene, apenita, así. Un medio viento se les apaga, un problema que le tenga, ya les apagó el amor, no sienten amor. A mí nadie me quiere, a mí no me quiere nadie, ¿por qué a mí, Señor? Y empiezan ahí con sus lamentos. Un alma tibia se halla en un estado de ceguedad, es una persona ciega. Los ciegos de los evangelios, por ejemplo, se pueden explicar así. Es una ceguera, en aquel tiempo era una ceguera física, eran ciegos así de verdad, pero para nosotros aquí no hay ninguno. Está hablando de otra ceguera, que es de tipo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que hace que la persona no vea eso? Es ciega. Las pasiones que la tiranizan, no domina sus pasiones. La disipación continua en que vive desparramada la persona, no entra en sí misma, solo vive desparramada queriendo meterse en todo. En la vida de medio mundo me quiere meter. Y el mundo que fomenta eso, el morbo de las noticias, los paparazzi, ahí van todos buscando. Los noticieros hoy, si no ponen una cosa así morbosa, no, como que no atrae a la gente. Tienen que poner una morbosidad ahí los noticieros de hoy, o tienen que meter horóscopos, uno todo raro ahí que diciéndolo en medio de las noticias. Ese es el mundo, ese es el mundo. Entonces vivir desparramados para afuera, vivir solo para afuera y nunca entrar en uno mismo, que es donde encuentra a Dios. El mundo estimula que uno viva desparramado para afuera, más hoy con las redes, todos ahí con su cosa esa, en la mesa del comedor, todo con eso así, y un montón de helados también. En el súper, en vez de andar comprando, ahí están. En vez de andar comprando bien ahí. Ajá, sí. Por todos lados, la gente no está en lo que anda, manejando y van con él. La gente no está en lo que tiene que estar. Siempre andan desparramadas, de que Dios esté en el interior. Por eso no conocen a Dios y llevan una vida de tibieza, son tibias esas personas. La disipación
San Agustín, una vez que se convirtió, decía, las confesiones que ya leyeron eso: Señor, yo antes te andaba buscando fuera de mí, en la filosofía, en los filósofos, en no sé qué. Yo te andaba buscando fuera, vivía desparramado. Yo no sabía que estaba dentro de mí. Ya lo encontró, dentro de mí. Ahí te encontré, Señor. Entonces, eso es lo que hay que hacer, el camino. Por la multitud de pecados veniales que comete. 4 motivos por los cuales el alma tibia es ciega. Primero, ya vimos las pasiones que la dominan, porque vive desparramada por la multitud de pecados veniales que comete. Como son veniales, no pasa nada, son veniales, y se le van acumulando el montón, y después es una montaña que pesa un montón. Por eso es tibia, por esa montaña que tiene de pecados veniales que no le da importancia, y nunca se corrige de ellos, nunca. Como son chiquitos, Dios misericordioso, Dios perdona todo. Bueno, y eso. Y por la sustracción de las gracias del cielo que su resistencia ocasiona. Se resiste a la gracia de Dios, se resiste. Entonces, esta persona tibia, que es ciega, se forma una conciencia falsa. Tiene una conciencia falsa de lo que vive, cómo percibe las cosas y las valora. Tiene una falsedad. Es una persona que frecuenta los sacramentos, pero es tibia y no progresa. Se mantiene en pecados considerables también, pero pecados que oculta o disimula. Tiene unos pecadotes, pero los tiene disimulados o escondidos. Además de los veniales, tiene pecados graves, pero los tiene escondidos. Y así comulga, y así recibe todo lo demás. Confiesa, pero eso no lo confiesa. Eso lo mantiene ahí oculto. Por esa conciencia falsa que tiene, ceguedades, ciega, no ve las cosas como son. Porque no tuvo voluntad para enmendarse. Entonces, se verá incluso que personas religiosas, consagrados o laicos, que parece que son personas virtuosas, tienen, por ejemplo, aversiones secretas, odios secretos. Le cae mal fulano y siempre le cae mal por más que comulgue, siempre le cae mal, y así comulga, solo que esconde. Cuando se pone en la fila, esconde, ¿no? Se pone a cantar: estoy pensando. Pero ese de que le cae mal no me lo quita nadie. Para disimular se pone a cantar que está pensando en Dios, y así comulga, y le cae mal a la persona, le cae mal, ni la puede ver ni en pintura. La evita en los tiempos de Navidad, cuando la familia se no voy a bailar, pues yo no va tampoco. Cuando se muere alguien, y allí pues se mira cómo fue la vida de la persona en el funeral, lo que sucede en el funeral, ahí se mira, se recogen frutos ahí, y entonces en el funeral, ¿a qué hora va a ir la fulana? No, pues yo voy a las 10, si ella va a ir a las 8, yo a las 10 voy a ir, la otra fulana. Entonces, y así comulga, con esas aversiones secretas, envidias enconadas y aficiones dañosas, envidias que están en los secretos, y la persona parece buena gente, ay, virtuosa, los 3 rosarios al día. Puede ser una persona consagrada religiosa o laicos, porque el pecado no respeta. Ay, como aquel obispo, no, el pecado no respeta. Si uno se descuida, ahí está el pecado a la puerta. Si uno se descuida, si uno sigue con los que me cae mal siempre, malos sentimientos, malos pensamientos, si uno sigue, eso va a empeorar.
si no se corta con eso. Aficiones dañosas, costumbres que nos hacen daño y que parecen buenas, aficiones, hobbies que parecen buenos, pero ya viéndolo bien, no me conviene ese hobby. Hay quienes tienen el hobby de salir de casa con escopeta. Bueno, hay que ver, pues sí, andar matando conejitos. Bueno, que los conejos se comen, pero los animales, el alimento. Pero también puede ser tipo de como fomentar esa agresividad con una escopeta, o los mismos juegos de Atari, se dispara de mentiras ahí, pero en la mente se hace realidad eso. Por eso el montón de matanzas que hay en Estados Unidos, porque ahí es el de cada día, los Atari, los juegos de hoy, estar matando ahí para llegar primero a no sé dónde, de dispararle al otro, de matar, y de vivir así, porque eso lleva la mente, se hace después. Si no se para eso, el pecado está a la puerta. Puede hacer las matanzas en los supermercados, un niño de 6 años que le disparó porque papá le deja las armas en la casa y todo eso. Un espíritu de acrimonia y murmuración contra los superiores. ¿Qué es la acrimonia? Primera vez que se llama palabra. Tanto que hablamos. ¿Qué es la acrimonia? Ya buscó. Brusquedad es brusquedad en el trato con los demás, ser brusco, áspero, rudo, sin caridad. Esa es la acrimonia. Primera vez que se oye la palabra acrimonia. Entonces, brusquedad en el trato con los demás, pesadez, murmuración contra los superiores. ¿Quién aquí no murmura contra su jefe? Que levante la mano. ¿Quién no murmura contra el jefe aquí o la jefa? ¿Quién no quiere? Superior también es aquella persona cuando vamos a un lugar y él es el superior, a pedir algo, un documento, uno va a la alcaldía, pues el superior ahí es quien está ahí. Aunque uno no tenga uno oficial, el superior es el jefe de los trámites que hacemos, un superior. Entonces eso de murmurar, como dice aquí, murmurar contra los superiores. O sea, murmurar es, ¿qué es murmurar? Es hablar mal en voz baja de alguien. Hablar mal de alguien a espaldas, sin que el otro se entere, en grupos así pequeños o grandes. Eso es un murmurar uno solo en el corazón. Es hablar mal de la otra persona. Eso es murmurar, quejarse, hablar mal. Un amor propio y soberbia secreta, que ya también es la que sigue después, soberbia secreta. Por algo es secreta, pero bueno. Entonces estamos con la tibieza. Tibieza estamos todavía. Es la tibieza. Lo que hace más peligrosa la tibieza y lo que obliga a Jesucristo a echar de sí a una alma tibia, o sea, como que la tibieza obliga a Jesucristo a expulsar a esa persona. Se siente obligado por el bien de todo el cuerpo. Es como cuando se quita un miembro malo, como lo dice el Evangelio: si tu ojo te es ocasión de pecar, saca. Mejor perder un miembro que no todo el cuerpo se pierda. Por eso es este vómito o expulsión. Mejor que uno se pierda y no todos. Por el bien de todo el cuerpo se expulsa lo malo, se quita el cáncer, se extirpa el cáncer. Si no, se debe extender el cáncer. Lo que hace más peligrosa la tibieza es que ella es en algún modo incurable.
incurable. Casi nunca se cura la tibieza. Se cura, pero hay que trabajar bastante. O sea, porque eso es la tibieza. La tibieza no se cura con cosas tibias, quiere decir eso. La tibieza no se cura con más tibieza. Tiene que ser así como depende de la gravedad de la enfermedad, así el tratamiento. La aspirina no es para el cáncer. No, la aspirina es un dolor de cabeza, ella. El cáncer es otra cosa más seria. Entonces, y es incurable y casi nunca se cura. Porque los pecados de un alma tibia no son tan groseros y escandalosos que causen horror, sino que son pecados interiores que se cometen en el corazón, que se esconden fácilmente en el examen de conciencia mal formada. Entonces, por eso es que cuesta más curarlos, porque no son esos pecados groseros y escandalosos que uno anda siempre condenando en los demás. Ay, ese polvo, el chuco, esa mujer de mala vida, que con esos son pecados públicos, que todos saben, son groseros, son escandalosos. Robó 18.2 millones, los debió. Esos groseros, pecados groseros, escandalosos. Entonces, los pecados de la persona tibia no son esos son los pecados de los fríos. Ojalá fuera frío o caliente. De los tibios son pecados puramente interiores que se cometen en el corazón. Como están ahí, no son importantes. Como no son de embolarse, no es grave. Como yo no me embolo, no es grave eso. O sea, lo otro no es grave. Como yo no robo, es así, es una cosita del corazón, eso no es grave. Y dice el rito penitencial, en una oración que se hace ahí: perdónanos, Señor, y verdad la cosa larga, porque nosotros hemos considerado no importante lo que para ti sí es importante. Pedimos perdón por eso, porque lo que es grave, nosotros lo hemos considerado no grave, según nuestro juicio, y a ti juicio sí es grave. Estamos hablando de esos pecados de los tibios. Se ocultan fácilmente en el examen de conciencia, que como no conoce la gravedad de su mal, no se fatiga en remediarlo. No, si no es nada, no es nada. Entonces nunca lo remedia, como no es nada. Nunca hace nada por no seguir con ese pecado en el corazón. Entonces los ejercicios espirituales hacen poco en esta persona. Los ejercicios espirituales. Está acostumbrada a vivir ejercicios espirituales y de sacar poco provecho de ellos. Le saca poco provecho. No trabaja lo que tiene que trabajar. No le impresiona ya lo que se dice en el ejercicio espiritual, ya no le impresiona. En cambio, en un frío sí. Ojalá fuera frío. En un frío sí. Un gran golpe en el corazón, eso que dijo ahí el que está delante, le golpeó el corazón, le despertó, empieza a convertirse. En cambio, un tibio, nada le golpea el corazón, nada. Ya vive en la tibieza, nada le impresiona de las cosas de aquí, de Dios, nada. Entonces esa es la persona tibia. De los tibios, dice Jesús también, los publicanos y las prostitutas les preceden en el reino de Dios, porque esos son fríos. Con una predicación a lo mejor algo se convierte. Pero es uno que tiene años de estar aquí, años brillando, y no cambia. Una persona, eso sí es problema. El alma tibia
vida se busca a sí misma en todo, buscando darse gusto en todo, con un grande amor propio, se procura mejor llevar una vida dulce y cómoda, mejor llevar una vida dulce y cómoda, y no meterme en esos líos de los trabajar bastante con el corazón y con el alma. No, entonces mejor prefiero una vida dulce y cómoda. La mayor comodidad posible es en el alma tibia, lo más cómodo posible estemos. La ley del menor esfuerzo. No tiene las disposiciones necesarias para sacar fruto de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Le falta disposición interior, apertura a la gracia de Dios le hace falta. Entonces, y ahí están las señales por las cuales se conoce la alma tibia, pero ya es la hora. Es la hora de la hora santa. Entonces, mejor para no retrasarla más, vamos a iniciar. Y dejamos material siempre para el próximo retiro, el cuarto sábado del mes. ¿Se acuerdan en qué página nos quedamos? 144. Anoten, nos quedamos en la página 144.